un podcast de Cooperativa. Vamos con Seba Aguilar, ahora sí ya, las reacciones de la Católica, ¿cómo quedaron los jugadores cruzados tras el empate, Seba? Ahora sí, Ernesto, claro, porque quedó el ambiente con ese sabor un poquitito amargo, pensando en el escenario que se dio en el partido, con un hombre más prácticamente todo el segundo tiempo, pero claro, ya bajándole un poco las revoluciones a lo sucedido anoche, lógicamente que las cuentas son alegres para la Universidad Católica por lo que ustedes venían comentando, el partido con Barcelona, un triunfo ahí les deja muy avanzada la tarea, si no es que ya completa, pensando en la última fecha viajar a la Bombonera sin esa necesidad de sumar de a 3 para poder avanzar en la Copa Libertadores. De todas maneras, ese ambiente se masticó durante el postpartido de no haber podido vencer a Cruzeiro con un escenario tan favorable y fue insistente, digámoslo así, la prensa a la hora de preguntarle a los jugadores sobre esta situación. Y es por eso que le puso un parelé el capitán Fernando Sampedri, que esto fue lo que dijo tras el partido. Muchachos, estamos primero, estamos arriba. ¿Quién pensaba que iba a estar arriba Católica hoy? Entonces, muchachos, pongamos los pies sobre la tierra, hay que seguir laburando, vamos a seguir luchando, vamos a dar pelea hasta el final para que Católica pase octavo. Con los pies sobre la tierra, dice Fernando Sampedri, que claro, uno al ver el sorteo después de la Copa Libertadores, antes del inicio por supuesto del torneo, decían, bueno, este es el grupo de la muerte, un argentino gigante, un brasileño con historia y un equipo ecuatoriano también con mucha trayectoria. No pudo ser peor el escenario en el sorteo para la Católica, y aún así 4 fechas después están líderes los cruzados y con la primera opción de clasificar a la siguiente etapa. Es por eso que también Daniel Garnero saca cuentas alegres de lo sucedido anoche, pensando en que ya la próxima fecha, en 2 semanas más, podrían conseguir la clasificación. Escuchemos al técnico de Luz. Buena, la verdad que estar en esta situación sí quedó lo que decís vos, quizá en el final teníamos el control del juego y nos faltó quizá un poco de claridad para generar situaciones más claras, y eso estaba la sensación de que si acertábamos podíamos ganarlo el juego, pero no, estamos en una muy buena situación. Sin duda que después de la 4ª fecha en este grupo que nos tocó estar como estamos muy bien, estamos muy satisfechos y estamos expectantes por lo que viene. Expectantes entonces en la Universidad Católica, pensando precisamente en esa posible clasificación a octavos de final, de la cual también se refirió Gary Medel, que de todas maneras también tiene un escenario bien particular. Partió esta temporada como titular indiscutido, digámoslo así, al volante de la Católica, pero con la arremetida de Fernando Zucchi, que ha sido una de los principales valores de la Católica durante esta campaña. El regreso de Gary Medel lo tiene en un lugar de suplencia, de tener que batallar por el puesto. ¿Qué dice el Pitbull al respecto? Lo escuchamos al bicampeón de América con la PA. Jugar de titular o entrar un minuto va a ser la misma importancia de que ha sido toda mi carrera. Eso nos desmerece porque tengo que estar apoyando a mis compañeros en todo momento. Es un momento que tengo que disfrutar, yo creo, y estoy bien aquí en el equipo, así que feliz por eso y a seguir sumando acá en Católica. Sí, pero recuerda que tenemos 7 puntos, no es que estamos con 0 y algo así, estamos con 7, estamos arriba. Obviamente desaprovechamos esta oportunidad de estar con 9 puntos, pero bueno, como te digo, vamos arriba y vamos a seguir luchando por esta ilusión y por el sueño que tenemos todos con los cruzados. La palabra también de Gary Medel, que claro, tienen que asumir este rol de suplencia, pero lo toma de buena manera el Pitbull. Oye, ¿en 2 semanas más es con Barcelona, en Santiago? En 2 semanas más, sí, se viene un calendario exigente para la Católica, porque viene primero, bueno, el partido de este fin de semana de Copa de la Liga contra Ñublense, luego en el regreso del campeonato tiene que jugar ante Limache, el sublíder del torneo, luego jugar ante Barcelona, después recibir a Colo-Colo y finalmente viajar a la Bombonera. Son esos 4 partidos en 2 semanas que van a ser exigentes para la UC. Bueno, el resto de los equipos también. El año pasado les tocó la otra vez. No, y Boca está jugando la fase de los playoffs y sí. Cruzeiro no es que ande feliz por el torneo brasileño. Venía a perder el clásico. Es así. Listo, gracias Cevita, abrazo fuerte. Abrazo, que estén bien. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Ahora, los que no están en la Copa, que son Colo-Colo y la U. Partimos por los azules. Está la U está en la Copa de la Liga. Copa de la Liga, sí. Colo-Colo también, porque ambos líderes en el grupo. Es verdad. Y hasta el minuto, con los enfrentamientos, como se están dando los grupos, se enfrentarían en semifinales. Así que vamos a ver cómo se hace ese desenlace, pero hasta hoy
aparece Colo-Colo y la U enfrentados en la fase previa a una posible final. Nos metemos en esta Universidad de Chile que sigue rondando las oficinas de Azul Azul, la dirigencia y todo lo demás, con un Michael Clark que esta semana, sufrió el allanamiento de su propiedad. También la Universidad de Chile y Azul Azul con respecto a sus edificios y del segundo máximo accionista, el señor José Ramón Correa. Se le preguntó hoy día a Matías Saldivia, al defensor de la U, cómo ha vivido esto el plantel. Esto es lo que dice. Sí, mira, con respecto a esa situación, me enteré por las redes, obviamente, porque estábamos en día libre. Lo que te puedo decir que puertas adentro para nosotros no cambió nada. En el día a día, en lo que respecta a nosotros, al plantel, no cambió nada. Sé que para afuera hay mucho ruido por lo que pasó, obviamente, pero bueno, nosotros estamos un poco ajenos a esa situación. Hay gente en el club que tiene que manejarla. Son ellos los que tienen que responder por ahí estas preguntas, pero te vuelvo a repetir, para nosotros no cambió nada de una semana a la otra, por más que haya pasado lo del allanamiento el lunes. Ahí está la palabra de Matías Saldivia. Durante toda la semana hemos querido escuchar y saber cuál es la opinión de los directores representantes de la Casa de Estudio de la Universidad de Chile, que vive un proceso eleccionario, que durante este mes va a tener las elecciones y se va a elegir un nuevo rector o rectora de la Casa de Estudios. Bueno, Cooperativa conversó con Andrés Weintraub, el director de Azul Azul, y vamos a ver si cambia el tono, si permanece en lo mismo. Esto es lo que dice Andrés Weintraub en conversación con Cooperativa. Bueno, fue bastante choqueante recibir esa noticia del allanamiento. Estamos muy preocupados. Por otro lado, bueno, la justicia debe hacer su trabajo y sobre todo establecer bien todas estas cosas que están poco oscuras, poco transparentes, sobre todo la parte de acciones. Afortunadamente te entiendo que esto no afecta a Azul Azul directamente, sino más bien transacciones de acciones, y esperando que se vaya esclareciendo todo. Yo creo que es importante que haya transparencia absoluta de cómo se han realizado todas las acciones. Don Andrés, entonces llegó el momento de revisar el contrato entre Azul Azul y la Casa de Estudios. No, eso lo tiene que ver la rectora o las futuras autoridades. No, yo prefiero no opinar, digamos, esto es un asunto que es de la universidad, yo prefiero no opinar. Hay que ver en la decisión de rectoría por parte de ambos de revisar este contrato de 18 puntos tan bullado durante esta semana, tan comentado durante los últimos días, sobre el acuerdo que tiene la universidad con el uso de logo e imagen con Azul Azul. ¿Le sorprende que la universidad no haya estado muy al tanto como... No, a ver. Aparte, el último, desconoció también los movimientos bursátiles que declaró en la declaración, valga la redundancia, de Ignacio Senjo ante la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. Que él habló de que inversiones que antes iban a la banca tradicional, terminaban yendo a Certo. Lo desconoce también Andrés Weintraub, se enteró a través de las redes, dijo. Bueno, si hay una elección de rector, evidentemente cualquier posición más de fondo tiene que tomarla quien sea elegido, ¿no? A propósito de eso. Ahora, en términos procesales, claro, el asunto tiene un desarrollo. No es que estos señores que se nombran sean necesariamente culpables, por mucho que desde afuera uno tenga mil ideas. Pero bueno, a ver, uno no está obligado a ir como técnico procesal, ni mucho menos, entonces puede transmitir ciertas sensaciones. Yo ya con estos acontecimientos, más con todo lo que se viene acumulando en estos años, desde que llegaron estos caballeros, bueno, me acuerdo siempre de Hans Martin. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver Hans Martin? No, porque él, que es una bellísima persona, tenía una frase en momentos así cruciales. Tenía una frase y yo veo, leo las declaraciones, porque la gente que se mueve en estos niveles es muy especial, digamos. He visto algunas declaraciones porque han salido publicadas y nunca se conocen, como que son todas cosas que ellos que pasaron, pero sin que los involucrados se conozcan mucho. Bueno, a uno le da risa, a lo mejor es así en ese mundo.
Bueno, ¿y por qué me acuerdo de Hans? Porque Hans tenía esa frase. Y la frase era, o es, qué porquería todo esto. Entonces yo cada vez que empiezan a salir todas estas cosas, me acuerdo de Hans Marvin. Qué porquería todo esto. Digo, porque digamos, toca la U, los negocios, estas cosas que hacen, estos nombres de fantasía, que se llaman y cómo no se llaman, y que puso la verdad, a uno lo marean, digamos. Y yo entiendo que ellos en ese mundo tienen abogados y van peloteando todo. Pero ¿por qué la U metía en este baile? Entonces, bueno, como más puedo decir, qué porquería todo esto, digamos. Nada más. No tengo capacidad ni procesal ni de sentencia como para decir quién tiene la culpa o no me corresponde. Pero esta cosa de que de manera lateral o directa te asoman y que movieron la plata para acá. En fin, ya vendrán tiempo las decisiones, la justicia tiene sus caminos, deben haber una serie de cosas que se tienen que resolver y evidentemente, bueno, los involucrados ejercen su derecho a defensa y contratan los mejores abogados. Y entre ellos, bueno, pero esto en el camino de la Comisión del Mercado Financiero. Hay dos caminos. Claro. Que es el camino penal, claro, que ya está en esa investigación abierta desde diciembre. Y también la Comisión del Mercado Financiero, que sigue este proceso de investigación más allá del doble castigo que ya le impuso la Comisión del Mercado Financiero. En este contexto, el 30 de abril tuvo una reunión el fiscal de la CMF, el señor Andrés Montes, con los abogados Fernanda Queues, esto es información de T13, y uno conocido, el señor Luis Cordero, exministro de Seguridad Pública del presidente Gabriel Boric, es ex subsecretario de Interior y ex ministro de Justicia. Y él actúa en este caso desde como abogado privado ahora, lógico, como un gestor de interés. Y tuvo esta reunión en esta defensa que tiene ahora Michael Clark dentro de este lado judicial que es ante la CMF. Ya. O sea, está defendiendo la posición de Clark. Del señor Clark. Mira. El exministro. Luis Cordero. ¿Algo, Pato? Algo que... No, solo que agregar. Que me sorprendió el nombre que lanzó ahí a la mesa, Canelo. Qué porquería todo esto. Sí. No, solo agregar que es muy recomendable un artículo de CIPER Chile en el que se da cuenta que ciertas cosas se van vinculando poco a poco y las evidencias van cayendo por su propio peso. Habla el artículo de Inversiones y Asesoría Sartor Sociedad Anónima, una sociedad que se sabe que tuvo el 90% de las cuotas del fondo, a través del cual Sartor ejerció el control de Azul Azul. Claro, porque la empresa Tactical es un 90% de Sartor y un 10% Antumala. Claro, entonces lo que se ha ido demostrando en una revisión que hizo CIPER es que se pagaron más de 10.000 millones a sociedades controladas por personas que están relacionadas con Victoriano Cerda y su círculo. Así que nada, es cada vez más evidencia de algo que a esta altura es como un secreto a voces, que Victoriano Cerda se empeña en ir desmintiendo y cada cierto rato hay una noticia nueva que lo vuelve a traer a la palestra. En este caso, esta publicación de CIPER, que insisto está muy recomendable. Claro, ahora Caneo, tú lo precisaste el otro día, todos estos allanamientos son porque se recogen evidencias y técnicamente pruebas, si es que se validan después, para después hacer la acusación concreta. El proceso, claro. Por eso hicieron estos allanamientos. Ahora la Fiscalía ya al momento de comenzar esta diligencia levanta distintas teorías persecutorias. No, lógico. Y después, como cualquier juicio, viene, digamos, la defensa y todo lo demás. Pero, bueno, es una maraña. Tupito, una cosita en la cancha, partido clave, hablando de la Copa de la Liga, solo pasa uno, la U lidera el grupo, pero tiene ahí un triple empate con 7 puntos. Habló Saldivia, el futuro de Saldivia, de los mejores del equipo titular de la U, no en entredicho, pero sí su contrato termina pronto. Porque yo en mayo-junio siempre los invito a hacer este análisis de quién empiezan a terminar el contrato, queda mucho, queda un semestre y todo lo demás, pero ya se empiezan a construir los acuerdos o los no acuerdos con respecto a algunos jugadores pensando en el próximo año. Hoy día le preguntaron a Saldivia, que termina contrato a fin de 2026. Se sentaron con él, qué es lo que pasa con Mati, esto es lo que dice.
Sí, el club ya conoce mi postura, es clara. Yo estoy muy cómodo acá. Obviamente son temas que se hablan puertas adentro, pero ya yo lo dejé explícito mi postura, ellos ya la saben. Se me han acercado también ellos a decirme lo que pensaban, entonces espero que se resuelva pronto porque me gustaría quedarme. Ya, se quiere quedar y ahí están las condiciones que él pone en la mesa. Vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí hasta fin de torneo con respecto a Saldivia. En la cancha, Díaz fuera, Vargas dentro, Ramírez fuera, Calderón titular. Hasta el minuto por ahí va a ser para Calera. Para Calera el domingo a las 3. Recuperó, al menos en lo clínico, a Charles sí, pero Vargas okay. Va a estar dentro de la situación. Y Marcelo Díaz, ¿no? Fuera. Fuera Díaz, perfecto. Ya pues. Se ha hablado mucho de Marcelo Díaz y que él tiene tiene que llegar a tomar la decisión a fin de año. Lo hemos visto acá. Yo entiendo que Marcelo Díaz ya tiene la decisión más o menos tomada. Y este es su último año. Bueno, pues la U ya en un papel bien de reparto, por las lesiones, por la irrupción de jugadores. Veremos si aparece pronto. No estará con Caleta. Igor, lo último de la U. No, es que cuando se habla de la universidad y cómo tiene que pronunciarse, yo creo que quienes tomen las decisiones tendrán todos sus fundamentos, pero a mí siempre me ha faltado y me sigue faltando el procesamiento de la universidad en términos de cómo este club de fútbol que pertenecía al Club Deportivo de la Universidad de Chile navega en estas aguas. Porque mira, el 1 de diciembre de 1968 en escritura pública se establecen los lineamientos de la Corfuch. Pero la Corfuch fue un organismo que no administrativamente, pero sí en términos de relación de afecto y en hechos concretos, seguía con ligación a la universidad. En su consejo mucho tiempo hubo representantes de la universidad y de hecho cuando asume el doctor Orozco, cuando se presenta a una asamblea que lo elige, bueno, pasa por la rectoría. O sea, nunca fue una separación tan tajante. Bueno, cuando quiera la Corfuch y empieza la historia de esta sociedad anónima y se establece este contrato en el que se protegen los símbolos, ¿no es cierto? Se refiere a los escudos, sí, en fin, los escudos, el nombre, ya. todo lo demás. Pero lo que yo quiero decir, en términos de mi propia experiencia, cuando yo era chico, la U era un equipo de raíz universitaria que se tornaba popular. Hoy, muchos años después, para mí, es un equipo popular de raíz universitaria. Puede parecer un juego de palabras, no, pero es no relevante. No lo es porque esos símbolos, es cierto, son de la universidad, nosotros los conocimos y como estudiantes de la Universidad de Chile los teníamos como propios, pero ahora son de miles de personas, de cientos de miles. O sea, es algo que, digo yo, para quienes tomen la decisión en la universidad, tienen que repensar un poco el caso del fútbol de la U, sociológicamente, como quieran llamarlo. No pueden solo ir a lo técnico, que es muy válido. Si tienen un contrato y sienten que no se lo están cumpliendo, están en todo su derecho a decir, mire, señores, veamos qué pasa. Pero tienen que reflexionar, porque el fútbol de la U es algo que se hizo muy potente con los años. No tengo tiempo para citar tantas pruebas, pero cuando nosotros íbamos a la sede de la U en calle Santa Lucía, estaban todas las actividades, incluido el fútbol profesional. Todas formaban parte de un mundo que era el club deportivo. Bueno, pero el fútbol tomó una dimensión que sobrepasó esos límites académicos. Entonces, es muy interesante, si ellos quisieran ahondar en eso, que hagan también la reflexión, porque, digámoslo, cuando se separaron de la universidad, bueno, esa fue una decisión que tomaron algunos, entendiendo que con todas las mejores intenciones, pero no sé si era lo más adecuado. De hecho, nunca nadie del resto de la gente pudo opinar sobre eso. Pero en fin, por eso no es tan mecánico, porque yo sé que es como tentador decir, toda la universidad tiene, sí, revisa el contrato y revisa también tu papel histórico en la relación con este equipo de fútbol, porque tienes que hacerlo. El bloque de la U
Topito Caneo, el domingo a las 15 con Calera, transmite Cooperativa Deportes. Chau, chau. Chau, chau. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a Colo-Colo, Maximiliano Videla, un Colo-Colo que vuelve a la Copa de la Liga tras asegurar el liderato en el torneo nacional, y también polémica por esta teleserie vertical que molestó a las mujeres, al equipo femenino de Colo-Colo. No porque sea vertical, digamos. No es por eso. No. Primero arranquemos con lo de Madrid y luego vamos con esta polémica por esta teleserie. ¿Alguna vez Rompecorazón tuvo a Frank Lobos? A Manuel Neira. A Manuel Neira y a Felipe Brown como delantero en Colo-Colo. Qué terrible. Pero esta teleserie no va a tener, digamos, a jugadores protagonistas, va a tener a actores, todas actrices más bien, que es una serie sobre el buen andar en los últimos años de Colo-Colo femenino. Ya vamos a pasar a aquello. Antes te cuento de lo que pasó en el entrenamiento de la mañana con Fernando Ortiz, que sigue haciendo pruebas de cara al partido de este sábado frente a Deportes Concepción, 17:30 horas. Y por primera vez durante la semana entrenó el doble 9 en el mismo equipo, Javier Correa y Maximiliano Romero. Y es un dato a destacar porque durante la práctica fue haciendo muchísimos movimientos Fernando Ortiz. Por ejemplo, en defensa, en un momento estaba Sosa, después salió, ingresó Eric Bimberg, terminó una línea de 3, por ejemplo, con Vidal, Méndez y Bimberg. En el mediocampo también hubo algunos movimientos, pero lo que no se movió nunca fue justamente ese doble 9, el de Javier Correa y de Maxi Romero, que durante toda la práctica estuvo alineado en delantera. Y no solo eso, después, una vez terminada la práctica de fútbol, ambos se quedaron haciendo ejercicios de definición. Así que Fernando Ortiz, por lo menos en estos primeros trabajos de fútbol de la semana, empieza a apuntar a que se va a repetir este doble centro delantero en ataque frente a Deportes Concepción. Se le consultó sobre aquello a Álvaro Madrid, sobre el doble 9 y sobre este Colo-Colo que gana, pero no termina de convencer. Esto decía Alex Everton. Sí, viene el partido por Copa de la Liga con Deportes Conce, un rival que conocemos, que hemos tenido la posibilidad de jugar, pero claramente todos los partidos son diferentes, más nosotros de local. Y después con el tema de los 2-9, vienen los dos haciendo goles, así que bienvenido sea. Sí, me gusta cómo juega. Y no te miento, a nosotros también nos gustaría ganar 7-0, 8-0 todos los partidos, y que los rivales también te estudian y los rivales también juegan, también se preparan. Es muy difícil, hoy es muy físico y yo creo que te equiparan de cierta manera, pero me gusta y espero que podamos mejorar, que podamos ser el nombre que ustedes le quieran poner, si lindo o no sé, lo que ustedes le quieran poner. Ahí está la palabra de Álvaro Madrid respecto del funcionamiento de este Colo-Colo, que está puntero en ambas competiciones, y que, como te decía Ernesto Contreras, lleva al Tano Ortiz a repetir esta fórmula que lo llevó a hacer 3 tantos frente a Coquimbo Unido, una cifra que no ha alcanzado mucho Colo-Colo en sus partidos, que es con Correa y Romero en ataque. De hecho, la única vez que había hecho 3, Pato, había sido a Concepción por la Copa de la Liga, pero en el Roa. Ahí también hizo 3. Claro. Todavía y ahora más este rival está eliminado de la Copa de la Liga, ¿o no? Con la derrota con Huachipato, sí, po. Sí, eliminado. Concepción y La Serena está ahí ya también casi. Claro, entonces habrá que ver que dispone el entrenador visitante, porque evidentemente ya tiene el ojo puesto en el torneo oficial. En esas formaciones, Maxi, no sé si tuviste acceso a eso, digamos. ¿Qué rol tenían Aquino y Marchand? A ver, Marchand trabajó en el equipo suplente, en ningún momento estuvo en este equipo que uno imagina más titular. Aquino, cuando ingresó como volante, acompañando a Méndez a Alarcón y a Madrid en un minuto. Después ingresó Pastrán en esa zona. Como te decía, Pato, durante el entrenamiento en la zona de defensa y de volantes hizo muchísimos cambios Fernando Ortiz, y lo único que no movió, que estuvo todo el entrenamiento, fue esto de Romero con Correa. Aquino, la función que cumplió cuando le tocó fue de enganche detrás de estos dos delanteros, y en el caso de Marchand estuvo constantemente en el otro equipo.
en ese grupo A, pasa uno obviamente, Colo-Colo y Coquimbo tienen un partido menos. De hecho, jugaban por la Copa de la Liga también el fin de semana pasado. Tiene 7 puntos Colo-Colo, 7 Coquimbo, con uno menos los dos. Huachipato 4 y Conce 1. Por eso para Colo-Colo es importante partido, porque juega Coquimbo con Huachipato y ahí se puede quebrar el grupo. Si se gana Colo-Colo, si gana Coquimbo, seguramente lo definan entre ellos cuando recuperen ese partido por la Copa de la Liga. Maxi, los últimos minutos para... Antes de eso, próximo miércoles a las 20 horas es ese partido. El que hay que recuperar. Coquimbo Colo-Colo. Con Tufillo a final, si ganan los de dos. Grupo. Puede ser, pero de grupo. Falta todavía. Pensando que puede pasar. Coquimbo. En Coquimbo. En Coquimbo. Maxi, últimos minutitos para esta polémica. Expliquemos bien lo de la teleserie vertical y por qué molestó y molesta mucho a la rama femenina de Colo-Colo. A ver, TVN hace algunos meses llegó al Monumental con la idea de hacer esta teleserie vertical para pedir las instalaciones justamente del reducto de Macul para hacer una serie justamente sobre el buen andar de Colo-Colo femenino en los últimos años, de cómo... Claro, y en Colo-Colo obviamente llamó la atención la idea, gustó y por lo mismo facilitaron todas las instalaciones para que se pudiera grabar esta teleserie vertical que se va a emitir en las redes sociales del canal estatal. Ahora, en los primeros avances de la serie se sugiere en una subtrama un enamoramiento de la entrenadora del equipo con una de las jugadoras y eso no gustó para nada en el Estadio Monumental. Hoy día tuvimos la palabra de Michelle Acevedo, integrante del plantel femenino, en la antesala de su partido con Deportes Recoleta, y habló justamente sobre aquello y cómo cayó la noticia, cómo cayó esto de ver en redes sociales los primeros aprontes de esta serie, que en teoría iba a ser netamente sobre logros futbolísticos. La verdad yo creo que es un tema de comunicación, que no creo que tenga que ver con el club. Sí creemos que es un retroceso el mostrar ese tipo de contenido en base a nuestro esfuerzo, a nuestro sacrificio, a nuestro trabajo y que es una falta de respeto a eso. Siento que este tipo de espacios, que lo que es este enlace con TVN, podría ser algo súper bacán y magnificar el fútbol femenino, visibilizarlo de la manera en que lo hemos hecho todos estos años, que han sido resultados espectaculares. Y en base a eso creíamos que sería la serie. Entonces sería especial que se aclare luego el tema, pero por nuestra parte rechazamos totalmente el tipo de contenido que se divulgó en redes sociales. Ahí está, la palabra de Michelle Acevedo respecto de esta trama que sugiere, como decíamos, el enamoramiento de una jugadora con el entrenador del equipo femenino. Claro, teleserie vertical, para la gente que pregunta, Pato Muñoz, no horizontal, como dicen, no, es vertical, ese es el concepto. Claro, el formato en el que se graba para que se vea en teléfono, digamos. Claro. Esa es la diferencia de lo que se graba para televisión o cine. Son episodios cortos, 1 a 3 minutos, para que lo puedas ver por el teléfono. Tiene la lógica de cómo se graba y de cuánto dura, bien ad hoc a lo que está haciendo la gente, consumiendo mucho contenido en el teléfono. Pensado para el TikTok, para el Instagram y todo. Claro, bueno, tenían que meter una buena historia si se remitían a eso, pero ya al poner un romance con un entrenador, ya como que lo banaliza un poco, creo yo. Por supuesto, claro, porque pone mucho centro y mucha relevancia en algo que no tiene nada que ver con el profesionalismo de la gente que juega fútbol en la rama masculina y femenina. O sea, ahí no hay ninguna discriminación. Entonces, claro, que haya una jugadora enamorada de un entrenador, ¿qué supone? Supone conflicto, supone favoritismo, entonces, claro, tal vez no es la trama que más justicia le hace a la actividad. Ahí se entiende la molestia de la jugadora. Mujica tiene un buen punto. Dice, básicamente le están diciendo a la gente que inventa teleseries es que no saben crear personajes femeninos que no tengan otra trama que enamorarse de un hombre, que es lo que yo vengo viendo desde que tengo 5 años. Ya. Una linda idea, pero banalizada, como regularmente pasa en la tele. ¿Algo más, Maxi? Sí, respecto a la doble jornada del sábado, donde iba a jugar a las 14:30 Colo-Colo femenino, justamente frente a Deportes Recoleta, y en el plato de fondo Colo-Colo masculino con Deportes Concepción. Se adelanta media hora el partido del equipo de Tatiel Silveira. A las 2 de la tarde finalmente van a jugar las Albas frente a su similar de Recoleta. Abrazo, querido Maxi. Abrazo, que estén bien. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.